Raquel Alarcón, profesora de la Universidad de Almería, de la Facultad de Ciencias de la Salud, del área médica, y pertenezco al grupo de investigación CTS 411, Plaguicidas, Salud y Medio Ambiente. Este grupo está formado por un equipo multidisciplinar, formado por médicos, enfermeros, veterinarios, farmacéuticos de distintas universidades, como la Universidad de Guangxi en China, la Universidad de Granada, la Universidad de Lorca y la Universidad de Almería. Y hoy venimos a presentaros una actividad denominada ¿Es tu hogar un lugar seguro?, donde vamos a ver los posibles riesgos que se encuentran en nuestra casa y cómo pueden provocar un accidente que en muchas ocasiones pueden ser muy graves. Bien, pues voy a presentar dos riesgos que pueden estar presentes en nuestro hogar y que muchas veces nos pasan desapercibidos. Uno es la presencia de fármacos, de medicamentos, los cuales no vamos a considerar un riesgo, sin embargo vamos a ver que pueden producir graves intoxicaciones, sobre todo en los menores. Y también ahora que está tan de moda, pues el uso de los geles hidroalcohólicos para el tema de la pandemia del COVID, donde también vamos a observar que puede producir importantes lesiones, sobre todo a nivel de las mucosas y de la piel. El tema de los medicamentos, muchas veces nosotros dejamos los medicamentos a nuestro alcance por nuestra comodidad y como podemos observar, muchos de estos medicamentos tienen colores muy llamativos, formas que llaman la atención a los pequeños y que pueden dar lugar a confusión. Fijaros, vamos a hacer un experimento. Si nosotros mezclamos estas pastillas, donde podemos ver pues pastillas para la tensión, para la diabetes, ansiolíticos, tranquilizantes, vitaminas, y lo mezclamos con lacasitos, que son caramelitos que están al acceso de todos los niños, mezclamos un poco, vemos como es muy difícil de diferenciar las pastillas de los caramelos dulces. Esto para un adulto es muy sencillo de diferenciar, sin embargo para un niño puede dar lugar a equívocos. Es muy importante que tengamos los medicamentos al alcance de los niños para evitar que su ingesta accidental y que por tanto puedan producirse graves lesiones. Muy importante tener en cuenta el grupo de los fármacos para la glucosa, es decir, los antidiabéticos, para la tensión y los ansiolíticos, puesto que pueden producir graves lesiones y en muchas ocasiones incluso la muerte. En caso de que sospechemos una ingestión accidental, rápidamente acudir a un servicio de urgencia. Y en cuanto al uso de los geles hidroalcohólicos, fijaros, la última semana, en los últimos días hemos podido comprobar cómo por accidente en algunos críos se han producido graves lesiones a nivel de la córnea, incluso en algunos casos se ha tenido que producir un trasplante ocular. Bien, esto debido a que la presencia de alcohol en estas soluciones pues, puede producir serias quemaduras, incluso a nivel de la piel. Muy importante, siempre que utilicéis cualquier gel hidroalcohólico es conveniente que se deje secar totalmente y no tocar ninguna superficie eléctrica, puesto que pueden incendiarse las manos como consecuencia de esa solución alcohólica y pueden producir graves quemaduras de primer y segundo grado. Hola a todos y a todas, mi nombre es Mar Requena y voy a continuar con la actividad para identificar los riesgos en el hogar. Si yo os pregunto qué productos tenemos en nuestro hogar, productos cotidianos que pueden ser tóxicos, seguro que me decís productos de limpieza y desinfección que tenemos en el hogar. ¿Dónde lo tenemos guardado? Seguro que en la cocina, debajo del fregador, al acceso de los niños. ¿Cuál es la primera medida que tenemos que tener en cuenta para intentar reducir ese riesgo? Tenerlo fuera del alcance de los niños, o bien en armarios con seguridad, con cierre de seguridad, o bien fuera del alcance de los niños, en armarios en altura. Otra de las medidas que yo os propongo es siempre leer las etiquetas. En las etiquetas nos van a decir identificar cómo podemos utilizar nuestros productos. Un producto nuevo que yo compre, siempre es adecuado leer las etiquetas para utilizar los productos para lo que necesitamos. Nunca mezclar productos que son peligrosos, por ejemplo la lejía con el amoníaco, se producen vapores que pueden ser tóxicos y que nos pueden quemar. ¿Qué más indicaciones? Tenemos muchas veces, compramos para el ahorro envases grandes, nunca es aconsejable trasvasar envases grandes a envases pequeños o trasvasar envases, por ejemplo, botellas de agua de bebida, porque luego ponemos etiquetas que muchos decimos, bueno, ponemos una etiqueta, decimos que es lejía, que es amoníaco, y esas etiquetas se pueden caer, se pueden mojar con agua y nunca sabemos exactamente en qué consisten esas etiquetas. Más productos que tenemos, detergentes que son jabonosos, productos Cristasol con alcohol,
El aguafuerte también es un producto muy peligroso, muy tóxico y que tenemos que tenerlo fuera del alcance de los niños. Hola a todos, soy Mabel Ventura y os voy a explicar el tema de las mascotas. ¿Qué esconden las mascotas en su interior? Todos, o bueno, la inmensa mayoría, convivimos con mascotas en nuestra casa y es muy importante tener en cuenta su desparasitación. Los animales nos transmiten enfermedades a través de la saliva, a través del aire o a través de picaduras. Es muy importante que los tengamos bien desparasitados, una desparasitación externa a través de collares o pipetas para evitar purgas, garrapatas, y desparasitación interna para evitar los gusanos intestinales. Junto con ello necesitamos que haya una buena vacunación de nuestras mascotas. Es muy importante tener todo esto bien hecho, tanto la desparasitación externa como interna como la vacunación, para poder tener un hogar seguro. Cuando nuestros hijos que conviven con estas mascotas tienen lametones o los tocan, es importantísimo el lavado de manos con agua y jabón o la zona en la que haya sido lamida por el animal. También una buena limpieza de la casa para evitar tener problemas respiratorios o alergias por el tema de los pelos. Otro de los problemas que nos podemos también plantear es cuando convivimos con gatos y hay una embarazada por la toxoplasmosis, que la podemos tener o tomando carnes crudas o a través de las heces de los gatos. ¿Cuáles son las medidas que deberíamos de tomar? Pues si es la embarazada, que no cambie la tierra del gato, y si lo hace, que lo haga con guantes, siempre lavado con agua y jabón. Y si tomamos carnes crudas, estos utensilios lavarlos con agua tibia y con jabón. Y para las embarazadas, cuando tomen carne, pues que la hagan bastante bien por el centro, y si también toman fruta y verduras crudas, que las laven con agua y con una gotita de lejía. Teniendo todas estas medidas podemos convivir perfectamente con nuestras mascotas. Los plaguicidas son un amplio grupo de productos químicos que se utilizan tanto en los campos de cultivos como en los hogares. Su principal función es combatir plagas no deseadas, tales como insectos o roedores. Aquí podemos ver una muestra de los diferentes plaguicidas que nos podemos encontrar en cualquier hogar. Como se puede observar, no son pocos y además son bastante variados. Entre ellos podemos encontrar desde insecticidas, acaricidas, trampas para cucarachas, hormigas, rodenticidas, etc. No conviene perder de vista que todos los plaguicidas pueden resultar tóxicos en mayor o menor extensión, no solo por el principio activo que presentan, sino también por los demás componentes incluidos en su formulación comercial. Atendiendo al grado de peligrosidad, podemos hablar de plaguicidas nocivos cuando, independientemente de cuál sea la vía de penetración en el organismo, solo supone un riesgo de una gravedad limitada. También encontramos plaguicidas tóxicos, que son aquellos que pueden entrañar un riesgo mayor para el ser humano y en algunos casos hasta la muerte. Por último, consideramos plaguicidas muy tóxicos a aquellos que conllevan riesgos extremadamente graves, que generalmente van a conducir a la muerte de esa persona. Intoxicación por monóxido de carbono en el hogar. El monóxido de carbono es un enemigo silencioso de nuestro hogar, porque no se puede oler, ni tampoco se puede escuchar, no tiene color, ni tampoco sabor. La mayoría de las intoxicaciones por monóxido de carbono son accidentales y por lo tanto se pueden evitar. ¿Qué podemos hacer para evitar la intoxicación por monóxido? Es muy importante que si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir nunca con estas encendidas y asegurarse de apagarlas bien. Además, hay que ventilar la habitación. Por otro lado, en el caso de la chimenea, es importante asegurarse que el tiro de la chimenea no esté obstruido. Comprobar también que la llama del gas sea siempre de color azul. Si es anaranjada, es señal de mala combustión. No mantener el coche arrancado si la cochera está cerrada. Y si está comunicada con la casa, cerrar la puerta de la cochera. Tampoco encender motores de combustión en habitaciones cerradas, sótanos o garajes. Como vemos, es importante mantener
una correcta ventilación de la vivienda, especialmente en las habitaciones donde se pueda generar monóxido de carbono, y asegurarse el correcto funcionamiento de todos los equipos de combustión del hogar. Además, se pueden instalar detectores de monóxido de carbono. Estas son algunas de las medidas más importantes para evitar la intoxicación por monóxido de carbono, conocida también como muerte dulce, porque el intoxicado no percibe el peligro, cae en una especie de letargo y no hay sensación de ahogo ni de asfixia. ¿Cómo vamos a evitar los peligros que se puedan producir en el hogar? En primer lugar, se pueden producir riesgos de quemaduras. Para ello es fundamental no colocar sartenes, cacerolas, cazos y demás utensilios de cocina en los fuegos que están situados en el exterior de la vitrocerámica o de los fogones que podamos tener en la cocina, ¿vale? Ello va a suponer un riesgo mayor para que el niño pueda alcanzar esos utensilios de cocina y volcarse el contenido que pueda tener, como pueda ser aceite, agua y demás contenido caliente que le puede favorecer o hacer que se produzca un accidente y se queme. También es fundamental evitar colocar las planchas, sobre todo si están encendidas, próximas al alcance de los niños, puesto ello va a favorecer que el niño también se pueda quemar. En el caso que se produzca una quemadura, actuaremos introduciendo el miembro quemado debajo del agua para que ello baje la temperatura y acudiremos al centro sanitario más próximo para que nos puedan atender. En el caso de los cortes, es fundamental también prevenirlo en el hogar. Para ello utilizaremos siempre tablas para cortar los alimentos, nunca cortar los alimentos con el cuchillo en dirección a nuestra mano, porque ello va a favorecer que se produzca un corte. En el caso de que se vaya a cortar jamón o otro alimento, siempre colocaremos la mano arriba y el cuchillo hacia detrás, cortando hacia abajo. Nunca dejaremos al alcance de los niños material cortante, como pueden ser tijeras, cuchillos y demás utensilios, puesto que puede favorecer que se produzca un accidente en los mismos. Si se produce un corte, también acudiremos al centro sanitario más próximo para que el profesional sanitario se encargue de curarlo y suturarlo en el caso que sea necesario. Para prevenir el riesgo de asfixia es fundamental que evitemos que haya material pequeñito o juguetes y demás dispositivos que puedan favorecer que el niño se los trague y pueda tener un riesgo de atragantamiento. En el caso de los alimentos, los cortaremos pequeñitos o incluso se triturarán para favorecer su ingesta sin que se produzca un atragantamiento. En el caso también de que se produzca un atragantamiento en los adultos, pues actuaremos, tanto si son niños mayores o adultos, realizaremos la maniobra de Heimlich intercalada con los golpes interescapulares, y en el caso de que sea un niño pequeño, daremos golpes interescapulares colocando al niño boca abajo y con la cabeza colocada hacia abajo y el cuerpo más elevado, de tal manera que colocaremos al niño en la posición que se ve en la imagen para favorecer que lo que está produciendo la asfixia, el riesgo del atragantamiento, pueda ser expulsado al exterior. En el caso de que la persona se encuentre sola, puede realizarse la maniobra de Heimlich dándose los golpes abdominales ayudándose con una silla.